El día estaba nublado en Madrid, y la atmósfera opresiva parecía reflejar el peso que llevaba sobre mis hombros. La luz tenue de la oficina iluminaba los papeles esparcidos por la mesa, como si quisieran devorarme. Las llamadas insistentes y los correos electrónicos incesantes se habían convertido en parte de un ruido de fondo que ya no podía discernir. Manuel, necesitamos hablar de esto ahora. La voz de mi asistente resonó en la sala, pero yo estaba lejos. Mi mirada se había perdido en una ventana, observando la ciudad que nunca duerme, pero que, para mí, parecía estar en un sueño profundo y sin fin. Claro, puede entrar, respondí, intentando abrir los ojos a la realidad frente a mí. Pero, en verdad, mi mente estaba mucho más preocupada por lo que dejaba atrás que por lo que tenía delante. El éxito que había alcanzado en mi vida profesional no me traía felicidad. Me sentía como un prisionero en una celda dorada, rodeado de logros que no significaban nada. Me vi obligado a preguntarme, ¿qué es lo que realmente quería? La respuesta era nebulosa, una sombra que se alejaba cada vez que intentaba alcanzarla. Manuel, ¿escuchaste lo que dije? Mi asistente interrumpió mis pensamientos, y finalmente presté atención a sus palabras. Hablaba sobre una reunión con inversores, algo que debería estar ansioso por discutir, pero que, en el fondo, solo me causaba más estrés. Perdón, yo, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué era?, pregunté, tratando de concentrarme. Necesitamos decidir sobre la propuesta del nuevo proyecto. El plazo se está agotando, insistió, y pude ver la preocupación en su rostro. Pero, en lugar de sentirme presionado, una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. ¿Y si simplemente dejara todo eso atrás? El pensamiento era seductor. Un cambio de escenario. Una nueva vida. La pequeña ciudad de Villaverde apareció en mi mente, como una luz distante. Recordaba haber pasado algunas vacaciones allí en mi infancia, lejos del ruido y la presión de Madrid. Un lugar donde podría reiniciar, donde mis errores y las expectativas de los demás no me perseguirían. Adriano, me voy a alejar del proyecto por un tiempo. Me voy a Villaverde, declaré, y las palabras salieron con una claridad sorprendente. ¿Villaverde? ¿Hablas en serio? Adriano parecía incrédulo. ¿Vas a abandonar todo esto? ¿Y qué vas a hacer allí? No lo sé, pero necesito un tiempo. Un nuevo comienzo. Creo que esto puede ayudarme a poner las cosas en perspectiva, respondí, empezando a sentirme más ligero. La decisión estaba tomada, y la sensación de libertad que eso me trajo era innegable. Ese mismo día, empecé a hacer las maletas. El apartamento en Madrid, que había sido mi refugio durante tanto tiempo, ahora parecía una prisión. Las paredes, que antes me traían confort, ahora me sofocaban. Cada objeto que colocaba en la caja parecía llevar una parte de mi pasado, y estaba ansioso por dejarlos atrás. Recordé la última vez que estuve en Villaverde. El olor del aire fresco, las risas de los amigos de la infancia, todo eso formaba parte de una vida que había olvidado. No te vas a arrepentir, ¿verdad? La voz de Adriano resonó en mi mente, pero solo asentí, como si él estuviera allí frente a mí. No, no me arrepentiría. Necesitaba este cambio. Llegué a Villaverde un atardecer, y la ciudad me recibió con un dorado suave que se reflejaba en la acera. El sol se estaba poniendo, y la luz parecía abrazar cada rincón de esa ciudad pequeña y tranquila. La sensación de pertenencia fue instantánea. Una nostalgia me envolvió, como si estuviera regresando a casa, aunque, durante muchos años, no supiera que esa casa existía. Conduje por las calles conocidas, admirando las casas antiguas y los jardines bien cuidados. Mi nuevo apartamento estaba ubicado en un edificio histórico, con una fachada que contaba historias de tiempos pasados. Al entrar, sentí un escalofrío. El olor de la madera antigua y el eco de mis pasos en los pasillos vacíos me recordaron algo que no podía identificar. Era como si cada pared guardara secretos e historias, esperando que yo los descubriera. Este lugar es perfecto, murmuré para mí mismo, mientras observaba los detalles del apartamento. Las grandes ventanas dejaban entrar luz natural, y la vista desde mi nuevo hogar era impresionante.
La pequeña plaza frente a mí pulsaba con vida, niños jugando, parejas paseando y ancianos sentados en bancos, hablando sobre cómo había sido su día. Era todo tan simple, al mismo tiempo, tan reconfortante. Mientras bajaba a explorar el vecindario, encontré un café acogedor en la esquina. El aroma del café fresco me atrajo de inmediato, y decidí entrar. La atmósfera era cálida, con mesas de madera y un pequeño mostrador donde una mujer de sonrisa cálida me sirvió un expreso. «¿Primera vez aquí?», me preguntó, mientras preparaba mi pedido. «Sí, acabo de mudarme aquí», respondí, sonriendo de vuelta. «Estoy tratando de encontrar mi lugar». «Bienvenido a Villaverde». «Aquí, rápidamente te sentirás en casa», dijo, con un brillo en los ojos. «Si necesitas algo, solo avísame». «Mi nombre es Teresa». «Te lo agradeceré, Teresa». «Yo soy Manuel», respondí, y a partir de ese momento, una conexión comenzó a formarse. Mientras bebía mi café, miré por la ventana y vi a un niño corriendo detrás de un perro. La simplicidad de aquel momento me trajo una paz que no sentía desde hacía años. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero estaba decidido a dejar el pasado atrás. Y, aunque no tuviera todas las respuestas, una parte de mí creía que Villaverde podría ser el lugar donde finalmente encontraría lo que estaba buscando. Era un comienzo, un nuevo capítulo, y estaba listo para escribirlo. Salí del café con una sonrisa en el rostro y el corazón más ligero. Todo parecía prometedor, pero, en el fondo, sabía que secretos aún estaban enterrados, listos para ser revelados. La vida, después de todo, tenía una forma curiosa de recordarnos que el pasado nunca está realmente lejos. Mientras caminaba por las calles de Villaverde, sentía una mezcla de nostalgia y angustia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja vibrante, y me perdí en el recuerdo de cuando, de niño, corría por esas aceras de adoquines con Clara y Rodrigo. El aroma de pan fresco proveniente de la panadería me trajo a la mente aquellos días despreocupados, donde la mayor preocupación era si conseguiríamos un helado más antes de que acabara el verano. Pero ahora, aquel lugar que había idealizado como un refugio tranquilo parecía cargado de sombras, muchas de ellas ligadas a mi pasado. «Manuel», oí una voz familiar y, al mirar a un lado, vi a Clara viniendo en mi dirección, su sonrisa iluminando su rostro. Estaba más vieja, pero su forma alegre y acogedora seguía intacta. «Clara», respondí, forzando una sonrisa mientras la abrazaba. El calor de tu abrazo trajo un consuelo inesperado, pero al mismo tiempo, una sensación de que ya no pertenecía a ese lugar. «¿Qué te parece Villaverde?», preguntó ella, mientras se pasaba un mechón de cabello detrás de la oreja. «Es diferente», dudé, tratando de encontrar palabras que no revelaran mi tormenta interna. «Es tranquilo. Yo, estoy adaptándome». Mientras conversábamos, apareció Rodrigo, con su actitud despreocupada, siempre listo para una broma. Se acercó y me dio un golpe en la espalda. «Mira quién ha vuelto a sus raíces. El gran Manuel. ¿Y qué tal la vida en la ciudad grande? Las luces te han deslumbrado», rió, y no pude evitar sonreír ante su entusiasmo. «Sí, las luces son deslumbrantes, pero aquí se respira un aire más puro», respondí, intentando mantener la conversación ligera. Sin embargo, Rodrigo se dio cuenta de que había algo más profundo en mi voz. Frunció el ceño, un gesto que solía hacer cuando estaba preocupado. «Te ves diferente, amigo». «¿Todo bien?», preguntó, con la preocupación evidente en su tono. «Es solo la adaptación», dije, pero las palabras sonaron vacías, incluso para mí. «Sabes que puedes contar con nosotros, ¿verdad?», dijo Clara, posando su mano en mi brazo. «Villaverde siempre ha sido nuestro hogar, y sigue siéndolo. Si necesitas algo, estamos aquí». Esas palabras eran un bálsamo y, al mismo tiempo, un recordatorio de lo que intentaba evitar, el pasado. Lo que había sucedido con mis padres. No quería que ellos supieran el peso que llevaba. Algo me decía que, aunque intentara ignorarlo, la verdad acabaría saliendo a la luz de alguna manera. Al día siguiente, decidimos encontrarnos en un café local. El lugar era pequeño y acogedor,
decorado con cuadros antiguos y una luz suave. El aroma de café fresco y pasteles caseros invadía el ambiente, trayendo a la mente más recuerdos de la infancia. Me senté a la mesa, nervioso, esperando que la conversación no tomara un rumbo que no quería. Clara llegó primero y, al verme, sus ojos brillaron. «Hola, Manuel. Qué bueno que viniste. Hice un pedido especial para nosotros», sonrió, como si supiera algo que yo no. «¿Qué pediste?», pregunté, tratando de desviar mi mente de pensamientos perturbadores. «Un pastel de zanahoria». «Tu favorito», respondió, emocionada. «¿Recuerdas cómo siempre pedíamos eso cuando éramos niños?». «Sí, claro», reí, pero en mi mente, los recuerdos de la infancia se mezclaban con preguntas sobre mi pasado que no podía callar. Rodrigo llegó poco después, y la conversación fluyó entre risas y recuerdos. Sin embargo, tras unos minutos, Clara cambió de tema, y la atmósfera ligera que habíamos creado comenzó a disiparse. «Manuel, ¿has pensado en tus padres?», preguntó, con la voz ahora más baja, casi vacilante. Sentí un escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La miré, buscando una salida, pero Rodrigo ya estaba atento, esperando mi respuesta. «No. No lo sé, Clara». «Es un tema complicado», respondí, tratando de evitar su mirada. «Deberías averiguar más sobre lo que pasó. No puedes dejar eso atrás», insistió Clara. «Tus padres merecen que conozcas la verdad». «La verdad», reí, pero no había humor en mi risa. «Lo que sé es que murieron en un accidente. No hay mucho más que decir». Rodrigo intervino, con voz más grave. «No fue solo un accidente, Manuel. La ciudad entera recuerda lo que ocurrió. Y muchos aún tienen preguntas. Tienes que saber qué pasó, qué realmente pasó». Me sentí acorralado. Las palabras de Rodrigo sonaban como un eco distante, un llamado al que no quería responder. La carga de la responsabilidad me ahogaba. Lo pensaré», murmuré, mirando mi café como si pudiera darme alguna respuesta. Después del encuentro, volví a casa con la mente llena de dudas. La noche llegó y, mientras la ciudad se iluminaba, decidí explorar mi nuevo apartamento. Era un lugar que aún intentaba llamar hogar. Entre cajas y muebles viejos, algo llamó mi atención. Una caja de cartón, escondida en un rincón del armario. Mi corazón se aceleró al recordar que no había revisado sus cosas desde mi llegada. Con esfuerzo, saqué la caja y la abrí. Dentro, encontré una colección de cartas amarillentas, cuidadosamente dobladas. El olor del papel envejecido me envolvió, trayendo una ola de nostalgia. Comencé a leer las cartas, una a una, y pronto me di cuenta de que estaban escritas por mis padres. Las palabras estaban llenas de amor, pero también de un misterio que no podía entender. Una carta en particular llamó mi atención. Era de mi madre, y la fecha indicaba que fue escrita meses antes del accidente. Me perdí en sus palabras, que hablaban sobre los desafíos que enfrentábamos como familia, sobre el amor que sentíamos unos por otros y, al mismo tiempo, sobre un miedo que ella parecía tener. Una sensación de que algo estaba a punto de suceder. «Manuel, necesitas saber la verdad», escribió en un fragmento, y mi corazón se disparó. Las letras estaban cargadas de emoción, y no podía entender lo que significaban. Las cartas continuaron revelando secretos. Había menciones de personas que no conocía, de un acuerdo que debía mantenerse y de un pasado oscuro que necesitaba ser olvidado. El peso de esas palabras comenzó a asfixiarme. ¿Qué estaban realmente ocultando mis padres? Esa noche, mientras la ciudad dormía, me vi rodeado de secretos que no sabía que existían. La historia de mi familia parecía más compleja de lo que podría imaginar, y, a medida que leía cada carta, la necesidad de confrontar esa verdad se volvía más urgente. Sabía que no podía escapar de quién era, ni de lo que mi familia había hecho. Y, más que eso, necesitaba descubrir qué había pasado realmente con mis padres. El calor de la tarde en Villaverde era intenso, y me encontraba en un pequeño café que ya se había convertido en un refugio.
El aroma del café fresco mezclado con el de panes horneados me recordaba momentos simples, de una infancia despreocupada. Clara y yo estábamos sentados en una mesa en la esquina, y la expresión en su rostro era una mezcla de preocupación y vacilación. «Manuel, ¿estás seguro de que quieres saber más sobre esto?», preguntó Clara, desviando la mirada hacia la ventana mientras observaba a la gente pasar. «No puedo simplemente ignorarlo», respondí, la impaciencia creciendo dentro de mí. «Son mis padres, Clara. Necesito entender lo que pasó, ¿por qué todo esto se me ocultó?». «A veces, es mejor dejar el pasado donde está», dijo, con una voz suave pero firme. «Podrías terminar lastimándote aún más». «¿Cómo puedes decir eso?», la miré, sintiendo que la frustración desbordaba. «He vivido toda mi vida con este vacío. Ahora, cuando finalmente tengo la oportunidad de descubrir la verdad, ¿quieres que me rinda?». Ella suspiró, como si estuviera pesando las palabras que estaba a punto de decir. El silencio se alargó entre nosotros, y podía sentir la tensión en el aire. «Tus padres estaban involucrados en algo muy serio, Manuel. Un escándalo que sacudió la ciudad». El tono de su voz se volvió más grave, y me di cuenta de que estaba a punto de abrir una puerta que no sabía si estaba preparado para cruzar. Hubo corrupción, desvío de fondos. Muchas personas sufrieron por eso. «¿Qué exactamente pasó?», pregunté, la curiosidad mezclada con un miedo inexplicable. «No sé todos los detalles», continuó, volviendo a dudar. «Pero, según lo que escuché, tu padre tenía una posición importante. Él y algunos otros estaban involucrados en un esquema que perjudicó a muchas familias. Cuando todo salió a la luz, fue un verdadero caos». «¿Y por qué nadie nunca dijo nada?», indagué, la incredulidad apoderándose de mí. «¿Cómo es posible que no haya oído nada de esto?». «Porque fue un tema delicado, Manuel. La gente prefirió olvidar». Clara me miró, sus ojos reflejando el dolor de un pasado que ella tampoco conocía del todo. «Además, tú estabas en Madrid. La vida continuó, pero las heridas permanecen». «Entonces, ¿qué hago con esto?», pregunté, la angustia creciendo dentro de mí. «¿Cómo puedo vivir con esta verdad?». «Necesitas decidir si quieres profundizar más o si prefieres dejarlo de lado». Clara estaba visiblemente tensa, y me di cuenta de que ella estaba tan asustada como yo. Era una elección que no quería hacer, pero que se me estaba imponiendo. En ese momento, Rodrigo se acercó a la mesa. Estaba jadeante, como si hubiera corrido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando entre Clara y yo, como si pudiera sentir la tensión en el aire. «Solo estamos hablando del pasado», respondí, tratando de mantener la calma. Pero la verdad es que estaba a punto de desmoronarme. «¿Estás bien, Manuel?». Rodrigo parecía genuinamente preocupado. «Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?». «Lo sé», respondí, forzando una sonrisa, aunque mis emociones estaban en un torbellino. «Estamos hablando de la historia de mi familia». Rodrigo frunció el ceño y me di cuenta de que estaba evaluando la situación. «¿Realmente quieres saber más?», preguntó, su voz baja y cautelosa. «Necesito saber», afirmé, la determinación creciendo dentro de mí. «No puedo vivir a la sombra del pasado». «Esto puede herirte», advirtió, y noté un tono de protección en su voz que me inquietó. «Pero, ¿y si no hago nada?», repliqué, la frustración volviendo. «¿Y si continúo sin saber? ¿Qué cambiará eso?». Rodrigo dudó, y vi un destello de conflicto en su mirada. «Mira, Manuel, el pasado es un terreno peligroso. A veces, es mejor mantenerse alejado. Las cosas que descubras pueden no ser lo que esperas». «¿Cómo puedes decir eso?». Mi voz se elevó, y me di cuenta de que comenzaba a perder la compostura. «¿Tienes algún secreto también?». «No, no es eso», Rodrigo sacudió la cabeza, su expresión de preocupación profundizándose. «Solo, quiero que estés preparado». La conversación se estaba volviendo intensa, y sentía que había algo más allí, algo que Rodrigo no me estaba diciendo. «¿Preparado para qué?», pregunté,
desafiante. ¿Para saber que mis padres estaban involucrados en un escándalo? ¿O para descubrir que soy un producto de mentiras? No, no es eso. Rodrigo levantó las manos, tratando de calmar la situación. Solo, no quiero que sufras más. Ya estoy sufriendo. Grité, llamando la atención de algunas personas en las mesas cercanas. Me sentía expuesto, vulnerable. No puedo vivir así, sin saber. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Clara me miró con una mezcla de compasión y preocupación, mientras que Rodrigo parecía perdido en sus propios pensamientos. Manuel, quizás sería mejor cambiar de tema, sugirió Clara, con una voz tranquila pero firme. No. Exclamé, la frustración desbordándose. No voy a cambiar de tema. ¿Necesito enfrentar esto? El ambiente estaba tenso, y sentía que estaba en un campo de batalla emocional, luchando contra fantasmas que había estado ignorando durante mucho tiempo. Las palabras de Clara y Rodrigo resonaban en mi mente, cada una de ellas como un cuchillo, cortando más profundo en la herida que no sabía que existía. ¿Y si descubrieras que todo lo que creías sobre tus padres era una mentira? Preguntó Rodrigo, su voz más suave ahora, como si intentara alcanzar la parte de mí que aún estaba dispuesto a escuchar. No sé qué haría, confesé, la verdad escapando de mis labios como un susurro. No sé si estoy listo para eso. En ese instante, me di cuenta de que lo que realmente temía no era lo que pudiera descubrir, sino el hecho de que tal vez nunca conociera la verdadera historia de mi familia. El pasado no era solo una sombra, era una tormenta que amenazaba con engullir todo a mi alrededor. Rodrigo y Clara me observaban, y sabía que, independientemente de lo que sucediera, no podía enfrentar esto solo. El peso de la verdad comenzaba a aplastarme, y necesitaba apoyo. Pero, al mismo tiempo, la necesidad de saber más me atraía, como un imán irresistible. Necesitamos hablar más sobre esto, pero no aquí, dije, finalmente rompiendo el silencio. Necesitamos un lugar más privado, donde podamos discutir todo. Clara y Rodrigo intercambiaron miradas, y pude sentir el entendimiento silencioso entre ellos. Era hora de enfrentar las verdades que habían permanecido en silencio por demasiado tiempo. Y, sin importar lo que pudiera descubrir, sabía que no estaba solo en esta búsqueda. Vamos a mi apartamento, sugerí, la determinación apoderándose de mí. Allí podemos hablar sin interrupciones. Ambos concordaron, y juntos dejamos el café, cada uno de nosotros cargando no solo nuestros secretos, sino también la expectativa de lo que estaba por venir. El camino hasta mi apartamento parecía más largo de lo normal, y cada paso era un recordatorio de que el pasado estaba a punto de revelarse. La mañana amanecía nublada en Villaverde, y me encontré sentado a la mesa de la cocina, la luz tenue filtrándose por las ventanas polvorientas. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma del pan fresco, pero no podía concentrarme en nada más que en las cartas que había encontrado la noche anterior. Mi corazón latía con curiosidad y miedo, como si cada latido resonara con las verdades ocultas que estaba a punto de desenterrar. ¿Manuel? Llamó Clara, interrumpiendo mis pensamientos. Entró en la cocina, con una sonrisa que se desvaneció al notar mi semblante cargado. ¿Está todo bien? No, no está bien, respondí, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Encontré algunas cartas de mis padres. Ellas hablan de cosas que nunca supe. Clara dudó, su expresión cambiando de preocupación a una forma de aprensión que no podía ignorar. ¿Qué descubriste? Preguntó, cautelosa. Fui directo al grano, la frustración salpicando cada palabra. Hablan de un escándalo que involucró a nuestra familia. Necesito saber más sobre esto, Clara. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella cruzó los brazos, como si intentara protegerse de una verdad que ya conocía. Porque quería que tuvieras una vida tranquila, Manuel. ¿No lo entiendes? El pasado es un lugar oscuro, y no quería que te perdieras en él. Pero ya estoy perdido. Grité, la ira subiendo como una ola. Tú y Rodrigo saben más de lo que dicen. ¿Por qué no me contaron antes? Clara suspiró, sus ojos desviándose de los míos.
No es tan simple. A veces, el silencio es una forma de protección. Y no necesitas involucrarte en esto. Pero es mi familia. Respondí, mi voz quebrándose. ¿Cómo puedo ignorar lo que sucedió? Ella permaneció en silencio, la tensión entre nosotros volviéndose palpable. Lo que sentía por ella se mezclaba con una intensa frustración, y la idea de que había escondido algo tan crucial de mí me inquietaba. En ese momento, Rodrigo apareció en la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada alternando entre nosotros dos. Manuel está obsesionado con descubrir el pasado de su familia, respondió Clara, intentando mantener la calma. ¿Y piensas que eso es una buena idea?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de preocupación. El pasado no cambia. Solo trae dolor. Es lo que estoy tratando de explicarle, exclamó Clara, su paciencia agotándose. Rodrigo se acercó, colocando una mano en mi hombro. Escucha, amigo. A veces, es mejor dejar algunas cosas enterradas. Tú sabías, ¿verdad?, desafié, mirándolo a los ojos. Sabes más de lo que dices. Rodrigo dudó, y en ese momento, me di cuenta de que había algo más entre nosotros que solo amistad. La culpa que pesaba sobre él era evidente, pero no estaba claro por qué. Solo, no quería que te lastimaras, respondió, evitando mi mirada. ¿Lastimado? Estoy lastimado. Y cada vez que intentan protegerme, me siento más atrapado. Grité, sintiendo la ira burbujear dentro de mí. Rodrigo miró a Clara, y la tensión entre ellos era casi palpable. Algo se formaba entre los tres, y la verdad parecía un abismo a punto de ser explorado. Manuel, necesitas entender que lo que pasó con tus padres no es solo una historia. Afectó vidas, y no puedes simplemente cavar en ello sin consecuencias, dijo Rodrigo, su voz más suave ahora. Pero no puedo ignorarlo, repliqué, la frustración derramándose. No puedo vivir aquí, en Villaverde, sin saber la verdad. Hubo un pesado silencio, y Clara me miró, la tristeza en su mirada casi rompiendo mi corazón. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, su voz un susurro. Necesito ir a la antigua casa de mi familia. Tal vez haya algo allí que me ayude a entender, respondí, la determinación comenzando a tomar forma dentro de mí. Rodrigo sacudió la cabeza. No deberías hacer eso, Manuel. ¿En serio? ¿Y me vas a detener?, desafié, dando cuenta de que estaba listo para enfrentar lo que fuera que me esperara. Él parecía dudoso, pero yo no iba a retroceder. Iré contigo, dijo Clara, finalmente. No, no lo harás. Me opuse, dándome cuenta de que lo último que quería era arrastrarla a ese abismo. No te dejaré ir solo. No después de todo lo que descubriste, insistió Clara, su determinación brillando en sus ojos. Rodrigo miró entre nosotros, y me di cuenta de que estaba a punto de protestar, pero el silencio que siguió lo decía todo. Sabía que no podría detenerme. Esa mañana se arrastró, y mientras me preparaba para lo que estaba por venir, una sensación de inquietud y expectativa se apoderó de mí. Estaba a punto de abrir una puerta que tal vez no podría cerrarse nuevamente. La antigua casa de mi familia estaba en las afueras de la ciudad, envuelta en una niebla de recuerdos y secretos. Cuando llegamos, la casa parecía aún más sombría de lo que recordaba. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta chirriaba al ser empujada, como si protestara contra la visita. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Clara, dudosa en la entrada. No, pero necesito hacerlo, respondí, la determinación apoderándose de mí. Caminé por el pasillo, cada paso resonando como un tambor en mi mente. El aire estaba pesado, cargado de recuerdos que no podía acceder. Cuando llegué a la sala de estar, el olor a moho y madera vieja me envolvió. Las paredes parecían inclinarse para escuchar lo que tenía que decir, y sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que yo. Manuel, tal vez deberíamos irnos, sugirió Clara, su mirada recorriendo el espacio vacío. No me iré hasta saber la verdad, respondí, mi voz firme. Vagué por la sala,
deteniéndome frente a una estantería polvorienta. Miré los libros antiguos, sus cubiertas descoloridas pareciendo guardar secretos tan profundos como los de mi familia. ¿Qué estás buscando?, preguntó Clara, la preocupación evidente en su voz. No lo sé. Algo que me diga por qué todo esto sucedió, dije, mi frustración creciendo. De repente, una idea cruzó por mi mente. ¿Las cartas?, exclamé. ¿Qué más puede haber? Comencé a abrir cajones y buscar cualquier pista que pudiera iluminar lo que había sucedido. Clara observaba, su mirada llena de ansiedad y compasión. Manuel, debes tener cuidado, advirtió. Estos recuerdos pueden ser dolorosos. Pero no podía detenerme ahora. Mi vida, mis amigos, todo estaba en juego. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba ser descubierta. Mientras revisaba la casa, Clara se alejó un poco, tal vez para dar espacio a mi búsqueda. Pero con cada objeto encontrado, cada recuerdo que brotaba, sentía que el peso de la historia de mi familia estaba a punto de caer sobre mí. Y, de alguna manera, sabía que este viaje no terminaría bien. Manuel. Llamó Clara, su voz rompiendo la tensión del silencio. Ven aquí, rápido. Sentí mi corazón dispararse. ¿Qué había encontrado? Corrí hacia su voz, el miedo y la expectativa entrelazándose. Al llegar, vi a Clara parada frente a una puerta entreabierta. ¿Qué es?, pregunté, tratando de controlar la ansiedad en mi voz. Ella empujó la puerta levemente, revelando una habitación que parecía haber sido olvidada por el tiempo. El olor era de viejo y abandono, y sabía que había algo allí que podría cambiarlo todo. ¿Qué estás esperando?, insistió Clara, sus ojos brillando con curiosidad. Respiré hondo y crucé la puerta, sin saber que, al hacerlo, estaba a punto de enfrentar no solo el pasado de mi familia, sino también verdades que podrían destruir las relaciones que aún me quedaban. La luz de la mañana entraba por la ventana de mi apartamento, pero no era suficiente para disipar la nube de incertidumbre que flotaba sobre mí. Miré la caja de cartas sobre la mesa, todavía abierta, como si esperara que las palabras contenidas en ella se convirtieran en respuestas. Los rostros de Clara y Rodrigo flotaban en mi mente, y la tensión de nuestros últimos encuentros me dejaba inquieto. ¿Qué sabía realmente sobre mis padres? Y, más importante, ¿qué sabía sobre mí mismo? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Clara. Hola, Manuel. ¿Podemos vernos más tarde? Necesitamos hablar, dijo ella, con la voz tensa. Sabía que ella también estaba lidiando con el peso de las revelaciones, y lo último que quería era más conflicto. Pero la urgencia de sus palabras me hizo prometer que sí. Por la tarde, fui al café donde solíamos encontrarnos. El aroma del café fresco y el sonido de las conversaciones de fondo no podían ahogar la inquietud que sentía. Me senté en una mesa en la esquina, observando el ajetreo de los clientes, intentando distraerme. Pero, en lugar de eso, cada risa y cada mirada feliz parecían recordarme el abismo que se formaba entre yo y aquellos a quienes consideraba amigos. Cuando Clara llegó, su semblante era serio. ¿Leíste las cartas?, preguntó, tomando un sorbo de café. Asentí, pero no pude articular una respuesta. Manuel, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Y, sobre todo, necesitamos hablar sobre Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Qué tiene que ver con esto?, repliqué, la frustración comenzando a aflorar. Él está tan involucrado en esta situación como yo. Sabía del escándalo y no dijo nada. Lo sé, pero, hay más. Él también puede tener sus razones, dijo Clara, dudando. ¿Razones? Él me ocultó la verdad. ¿Cómo puedes defender eso?, mi voz aumentó, atrayendo miradas curiosas. Clara me miró, y me di cuenta de que estaba tan asustada como yo. No estoy defendiendo a nadie, Manuel. Solo quiero que entiendas que todos tenemos nuestros propios demonios. Rodrigo también ha perdido mucho con esto, respondió ella, la frustración evidente en su tono. La tensión entre nosotros era palpable.
¿Qué quieres decir con ha perdido mucho? Él no es la víctima aquí. Yo soy. Soy el hijo de personas que arruinaron vidas, y ahora estoy aquí intentando descubrir quién soy realmente. Lo sé, pero no estás solo. Todos hemos perdido algo. Y si sigues en esta búsqueda, podrías acabar perdiéndote aún más, dijo ella, su voz cargada de emoción. Pero necesito saber. Necesito entender por qué mis padres hicieron lo que hicieron. ¿Y por qué esto tiene que afectar nuestra amistad?, cuestioné, la ira mezclándose con el dolor. Porque nos afecta a todos, Manuel. Rodrigo y yo, también somos parte de esto. Nuestros padres, nuestros abuelos, todos estaban aquí cuando ocurrió, respondió Clara, su voz ahora un susurro. El silencio se instaló entre nosotros. Miré la taza de café, pensando en cómo la vida podría ser simple si no hubiera secretos y mentiras. ¿Y si confrontara a Rodrigo? ¿Qué crees que pasará?, pregunté, rompiendo el silencio. Creo que debes hacer lo que consideres correcto, pero prepárate para las consecuencias, respondió Clara, antes de levantarse. Me voy. Piensa en lo que hemos hablado. El resto del día pasó como un borrón. Las palabras de Clara resonaban en mi mente. Estaba listo para confrontar a Rodrigo, pero la idea me dejaba ansioso. ¿Qué esperaba realmente lograr? ¿Una respuesta? ¿Un perdón? ¿O solo una pelea? Necesitaba claridad, pero la oscuridad del pasado parecía querer engullirme. Esa noche, tras una larga reflexión, decidí que no podía seguir postergándolo. Enviaría un mensaje a Rodrigo. Necesitamos hablar. Ahora. La respuesta no tardó, estoy en el bar de la ciudad. Ven. El bar estaba lleno, la música alta y las luces parpadeando, pero solo podía pensar en Rodrigo. Estaba sentado en un rincón, con un vaso de cerveza en la mano, mirando al vacío. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. Manuel, ¿qué pasa?, preguntó, la voz baja. Me senté frente a él, la tensión entre nosotros palpable. ¿Sabes de qué se trata? Sabías sobre mis padres y no me dijiste nada, comencé, la indignación desbordándose. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarme en la ignorancia? Rodrigo suspiró, pasando la mano por su cabello. Manuel, yo no sabía cómo decírtelo. Es complicado. ¿Complicado? Estuviste allí. Viste lo que pasó. Y aún así, decidiste quedarte en silencio. Eso no es solo complicado, eso es traición, le dije, la rabia creciendo. No es traición. Es protección. No quería que te lastimaras más, respondió Rodrigo, la voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de otras personas. ¿Protección? ¿Me estabas protegiendo de qué? ¿De la verdad? Del dolor, repliqué, incapaz de contener la furia. Me dejaste vivir una mentira. Se levantó, los puños apretados. ¿Y crees que me gusta todo esto? ¿Qué no me importa? Yo también he perdido personas, Manuel. Mis familias también se vieron afectadas. No eres el único que ha sufrido. La tensión estalló. También me levanté, y en un impulso, empujé la mesa entre nosotros. El vaso de cerveza de Rodrigo cayó, estrellándose contra el suelo. Todo el bar enmudeció, todas las miradas puestas en nosotros. No puedes simplemente ignorar todo esto, grité, la adrenalina corriendo por mis venas. Rodrigo avanzó, y antes de que pudiera retroceder, me agarró del cuello de la camisa. ¿Crees que no quería que todo esto fuera diferente? ¿Que no quería que nuestros padres fueran inocentes? ¿Qué quieres de mí?, gritó, el dolor en su voz resonando en mi mente. Quiero la verdad, respondí, mi voz baja pero llena de intensidad. Y la verdad es que me traicionaste al dejarme descubrir todo esto solo. Rodrigo soltó mi cuello y se apartó, respirando con dificultad. A veces, la verdad es demasiado dolorosa, Manuel. Y no sé si estás listo para enfrentarlo. Lo miré, dándome cuenta de que, en el fondo,
tal vez ninguno de nosotros estaba realmente listo. Quizás tengas razón. Pero ya no puedo seguir viviendo con estos secretos. Necesito enfrentar el pasado, sin importar cuán doloroso sea. Me miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echar todo por la borda? ¿Creer que eso resolverá algo? No lo sé aún. Pero no puedo seguir así, viviendo en un mundo de mentiras, respondí, sintiendo que la determinación crecía dentro de mí. Rodrigo solo movió la cabeza, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Creo que no entiendes, esto podría acabar con nosotros. Traducción al español, y en ese momento, me di cuenta de que tal vez fuera cierto. El peso de la verdad podría no solo destruirme, sino también arruinar los pocos lazos que me quedaban. Desolado, miré al suelo, donde los fragmentos de vidrio brillaban bajo la luz del bar. Quizás tengas razón. Y tal vez solo me esté condenando al aislamiento. Él respiró hondo, la tensión entre nosotros aún palpable. Solo espero que, al final, no te arrepientas de lo que descubras. Aquellas palabras resonaron en mi mente mientras dejaba el bar, la oscuridad de la noche envolviéndome. Estaba a punto de enfrentar un futuro incierto, y la verdad estaba más cerca que nunca. Pero, ¿a qué costo? La tarde lluviosa en Villaverde parecía un presagio de lo que estaba por venir. El cielo, gris y cargado, reflejaba la tumultuosa batalla que se libraba dentro de mí. La invitación que había hecho a Clara y Rodrigo para una reunión había sido un intento desesperado de buscar respuestas, pero ahora, mientras miraba por la ventana de mi apartamento, me preguntaba si realmente estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El reloj marcaba las 5:30, y sentía que cada segundo se arrastraba. La expectativa y el miedo me dejaban inquieto. ¿Qué tendrían que decir? No había visto a Rodrigo en días, y Clara había estado evasiva, evitando cualquier conversación más profunda sobre el pasado. Tan pronto como escuché el timbre, mi corazón se disparó. Era hora de enfrentar lo que temía y deseaba al mismo tiempo. Abrí la puerta y encontré a Clara y Rodrigo parados en el pasillo. La mirada de Clara era seria, casi sombría, mientras que Rodrigo mantenía una expresión neutra, pero con un toque de preocupación. Entraron, y la atmósfera se volvió aún más densa. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era casi ensordecedor, como si el universo estuviera manifestando lo mismo que yo sentía, confusión y asfixia. Gracias por venir, comencé, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba. Sé que tenemos muchas cosas que discutir. Sí, tenemos, respondió Clara, cruzando los brazos. Y no va a ser fácil. Rodrigo asintió, y un silencio incómodo se instaló. Miré de uno a otro, buscando valor. Vamos directo al grano. Encontré unas cartas de mis padres, y hablan sobre un escándalo. Un escándalo que los afectó a ustedes, y que, bueno, que no sabía que existía. Clara respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo doloroso. Manuel, esto va a ser difícil de escuchar. Lo que encontraste no es solo sobre tus padres. Es sobre toda nuestra infancia y el dolor que esto causó. Estoy listo, declaré, aunque por dentro una parte de mí estaba en pánico. Digan lo que necesitan decir. Ella miró a Rodrigo, quien dio un paso adelante. Manuel, hay algo que necesitas saber. Tus padres estaban involucrados en un esquema de corrupción que perjudicó a mi familia y a muchas otras aquí en Villaverde. Mi padre lo perdió todo por culpa de esto, y yo, crecí guardando rencor. Sabía que había algo, pero no sabía que era tan grave, murmuré, sintiendo el peso de las palabras. Pero eso no cambia quién soy ahora. No soy mis padres. Clara sacudió la cabeza. No se trata solo de tus padres, Manuel. Hay más. Yo soy hija de uno de los hombres que fueron perjudicados. Y esta historia no es solo tuya. También es mía. El aire a mi alrededor parecía comprimirse, y por un momento, quedé sin palabras. Entonces, ¿siempre me viste como el hijo del enemigo? No era exactamente así, respondió Clara,
su voz temblando. Pero el dolor que sufrió mi familia fue inmenso. Y cuando regresaste, no sabía cómo manejarlo. Solo quería que entendieras. Entiendo, pero eso es solo una parte de la historia, intervino Rodrigo, su voz firme pero con un toque de suavidad. Manuel, hay algo que aún no sabes. Y eso cambia todo. Rodrigo dudó, y podía ver la lucha interna en su mirada. ¿Qué es? Pregunté, la inquietud creciendo dentro de mí. Soy tu hermano, Manuel, finalmente dijo, y sus palabras resonaron en la sala, pesadas e imposibles de ignorar. Soy el resultado de una relación oculta entre tus padres. El mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. ¿Hermano? Eso no puede ser verdad. ¿Cómo puedes decir eso? Descubrí durante mi investigación sobre el escándalo, explicó, su voz ahora un hilo de esperanza. Los registros revelaron que tu madre tuvo una relación con mi padre, lo que generó toda esta confusión. Tú y yo, somos hermanos, Manuel. Y regresé a Villaverde para entender todo esto, para enfrentar lo que hicieron nuestros padres. La sala giraba a mi alrededor. Lo que decía era tan surrealista que apenas podía procesarlo. ¿Hermano? Eso cambia todo. ¿Cómo pudiste vivir con eso y no decírmelo? ¿Cómo pudiste estar aquí, en mi vida, sin revelar esto? Rodrigo pareció pesar sus palabras. No sabía cómo. No quería que me vieras como un rival o un enemigo. Solo quería que pudiéramos entender el pasado juntos. Sentía una mezcla de rabia y confusión. ¿Y qué esperas que hagamos ahora? ¿Cómo podemos simplemente olvidar todo esto? Clara intervino. No se trata de olvidar. Se trata de perdonar y entender. Puedes ver a Rodrigo como tu hermano, o seguir viéndolo como alguien que forma parte de tu pasado sombrío. No sé si puedo hacer eso, respondí, la voz casi fallando. Rodrigo me miró a los ojos. Manuel, yo también soy una víctima. Ambos lo somos. Nuestros padres se equivocaron. Pero podemos elegir cómo queremos seguir adelante. Si me dejas, puedo ser un aliado en tu búsqueda por entender lo que sucedió. Juntos, podremos enfrentar las consecuencias de sus errores. La lluvia afuera comenzó a disminuir, y con eso, una sensación de claridad empezó a surgir dentro de mí. Era un camino difícil, pero tal vez no era necesario enfrentarlo solo. Miré a Clara y luego a Rodrigo. Lo que había sido una revelación devastadora podría transformarse en una oportunidad. Si realmente eres mi hermano, entonces tenemos que descubrir la verdad juntos, dije, la determinación comenzando a apoderarse de mí. Necesitamos entender lo que pasó y cómo nos afectó. No podemos cambiar el pasado, pero podemos moldear el futuro. Las miradas de Clara y Rodrigo se suavizaron, y la esperanza comenzó a brillar en sus rostros. Sí, hagámoslo, dijo Clara, surgiendo una sonrisa excitante. Rodrigo asintió. Estamos juntos en esto, Manuel. Vamos a enfrentar lo que venga. Y así, en aquella tarde lluviosa, mientras las últimas gotas de lluvia resbalaban por las ventanas, un nuevo capítulo de nuestras vidas comenzó. El pasado aún estaba allí, pero ahora lo enfrentaríamos juntos, como hermanos, decididos a buscar la verdad, quizás, una forma de redención.